Por favor, vamos activando cámaras y si no hacen contestar la lista. Figueroa Daniela, Presente, profe. Buenos días. Buenas tardes. buenas. Vayan activando cámaras, por favor. Herman James, Guerrero Jorge, López Nayeli, Luquetti Matías, Presente, profe. ¿Me puede permitir unos 15 minutos y ya le prendo cámara? Es porque estoy listo. haciendo algo. Sí, ok, sí. Macías Sebastián, Machuca Saudi, Mendoza Keila, Buenas tardes, profesor presente. buenas. Murillo María Gracia, Presente, profe. Disculpe, yo me encuentro realizando unas diligencias afuera de mi casa, entonces si yo prendo la cámara se me consumen más rápido los datos. bueno, Y por eso hasta que llegue le prendo la cámara, disculpe. bueno. Carmiño Juan José, Quispe Jordi, Tadeo Ariel y Villavicencio Jamie. Ok. Bien, vamos continuando en, en lo que nos habíamos justamente quedado la última clase, que era terminar de revisar acerca del procedimiento ordinario que sucede en la audiencia ya de juicio, ¿no? Eso es lo que nos faltaba justamente abordar en esta parte, ¿no? La audiencia de juicio. Audiencia de juicio que se encuentra estrictamente regulada en el artículo 297 del Código Orgánico General de Procesos. Tengan todos a la mano justamente la lectura de este artículo porque vamos a ir explicando unas ciertas cuestiones. Algo que tomar en cuenta acá es que inicialmente los tiempos, como habíamos indicado y ya habíamos revisado, como sucede también asimismo en la audiencia preliminar, en la audiencia de juicio también existe una regulación bastante interesante que causa intriga y es de suma crítica para quienes hacemos el libre ejercicio. Particularmente, ¿por qué motivo o qué propósito? La norma a nosotros nos estipula que el órgano jurisdiccional, finalizada la audiencia preliminar, deberá convocar en un tiempo máximo y ojo, y deberá dejarla convocada cuando termine la audiencia preliminar, porque esas eran las reglas, ¿se recuerda? Que en la decisión, acá en la preliminar, ¿verdad? En el paso en la fase 7 es ahí donde ya deberá dejar señalado la fecha en la que se desarrollará esta audiencia de juicio. Ok, pero en la regulación que nos da respecto de la preliminar, nomás nos dice que el juez deberá dejar señalado de una vez cuando se desarrollará la audiencia de juicio. James, adelante. Hola profesor, buenas tardes. Disculpe por interrumpirle, es para comentarle que ya me uní por lo que tomó asistencia y demás. Y eso, ya voy a prender mi cámara. Perfecto, gracias. No, igual, como les había indicado, por yo haberme atribuido un cambio de horario del cual ustedes no están obligados, en consecuencia dije que, o sea, si tomo lista es por un tema de registro, pero en consecuencia la asistencia va a estar para todos, ¿no? Entonces, lo que sí sugería era que quien no podía conectarse, pues bien, pudiera tal vez revisar la clase, ¿no? Que es de sumo interés. Ahora, estábamos indicando, este señalamiento que nos da el 294 cuando regula las fases de la audiencia de la audiencia preliminar, no deja en claro desde cuándo y hasta cuándo debe convocarse, como si se estipula al inicio de esta norma, que la preliminar será en un término no menor a 10 ni mayor a 20. Ok, entonces para eso nosotros debemos redirigirnos a lo que estipula el artículo 297 del COGEP, que es precisamente por excelencia el artículo que alcanza a regular este tipo de diligencia, como es la audiencia de juicio, ¿no? Insistimos, es una audiencia de juicio que, según la norma, claro, es el deber ser, determina que será en un tiempo máximo término de 30 días
cuando se dicte la decisión que, como habíamos indicado, es en la audiencia preliminar. Acá. Pero que eso también habíamos señalado, habíamos discutido, que son tiempos que al final el COGEP y el legislador propiamente no es que haya sido mal intencionado, sino que sencillamente la respuesta y el ideal que se da a partir de esta norma de la promulgación del COGEP, ¿verdad? Tiene como punto de referencia una idea que está detrás y la cual se sustenta y piensa que el sistema de administración de justicia en Ecuador se encuentra en tan óptimas condiciones que los tiempos procesales que alcanza a regular el COGEP se deben y de hecho se cumplen a cabalidad. Pero la realidad muestra otra situación, otro panorama más crítico, ¿cierto? Donde la falta o ausencia de jueces por temas de vacaciones, por encargos de instituciones, suspensiones, hacen darte cuenta que existe un conflicto en los despachos jurisdiccionales y en consecuencia eso tiene un efecto, no rebote, pero sí tiene un efecto bastante peligroso y que pudiera verse que tal vez el sistema no está funcionando. A ver, el sistema funciona siempre y cuando se cuente con las políticas y ejecución necesarias. En este caso hablamos de un contexto económico, no hay las condiciones mínimas. Y eso justamente lleva a repensar si estamos frente a un sistema óptimo o no. Entonces, en esta percepción, em, este descriptivo de audiencia, ¿verdad? Nos muestra claramente que puede ocurrir que en algún momento, cuando les suceda a ustedes en el libre ejercicio, un determinado juez les convoca una audiencia 60, 80 días después. Pudiéramos tal vez pensar, eh, pudiéramos tal vez eh, hacer una especie de protesta, de reclamo, que será genuino, ¿sí? O sea, está bien. em, y entre otras cuestiones, em, no es que no hay por qué causar alerta, claro, la molestia está latente, insistimos, la molestia está latente porque decimos, bueno, entonces, ¿por qué diantres se ponen a contemplar unos tiempos tan fatales? Pero bueno, en definitiva es una norma que se puede tal vez viabilizar en una forma un poco más flexible. Y claro, un flexible indicando por las deficiencias que hay en los despachos, insistimos, pero que eso tampoco sirva como justificativo, ¿no? Pero lo que queremos o pretendemos acá explicar o acá eh, refrescar, ¿no? Cuando en estas ocasiones así les pueda pasar a ustedes, y de hecho les va a ocurrir, en poco tiempo cuando vayan a ejercer. Yo lo que digo, preferible desgasten más energías, no en el reclamo que harán porque no le convocan en los tiempos que la ley señala, sino más bien gasten toda su energía. ¿Saben en qué audiencia? No en la de juicio, para que les convoquen. Es en la preliminar. Y en la preliminar principalmente, ¿por qué? Cuando se da el momento de la citación. Aquí tal vez María Gracia, que tiene un poco más de contacto, de cercanía en cuanto a la ritualidad procesal, puede darnos fe de aquello, de que más tiempo se pierde en la convocatoria de desarrollo de la audiencia, más tiempo se pierde no en esa, sino en efectuar la diligencia de citación y hacer hincapié en que se convoque inmediatamente a la audiencia preliminar. María Gracia, ¿qué tienes que decir al respecto? ¿Qué nos pudieras contar tal vez de lo que tú Sí, has vivido? totalmente, profe, porque en la parte de lo de las citaciones, por ejemplo, cuando se recaba información para ya como tal poder llevar a la audiencia de juicio, hay que insistir bastante, hay que insistir bastante y aparte de eso hay que hacer todo el tipo de diligencia, ya sea con bancos, con cómo es, con las de telefonías. Y eso de ahí solo se puede hacer si nos permite como tal el juez citarles. Claro, cuando es por la prensa, ¿no? Y esos son, yo llamo desafíos
críticos porque, a ver, ustedes pueden que hayan realizado o agotado todas las diligencias necesarias y sucede que por ave motivo, una de las instituciones contesta y dice que tiene un domicilio en X dirección. Ya pues, hay que tener ahora la suerte de que el citador cumpla y en realidad diga que lo ha citado, porque lo común, nuestra tradición dicta de que el citador desconoce y por el desconocimiento de ese domicilio, o porque no lo encontró, le dijeron que no vivía ahí, no averiguó lo que tiene que hacer, sencillamente dice una razón que no pudo efectuarse la citación. Y ahí, mis estimados y estimadas, sí les puedo asegurar que hasta 3 años les puede llevar un proceso para citar, tranquilamente. Y ojo, y sin audiencia preliminar aún. Entonces, hay que ser bastante cautos. Y aquí una no estrategia, tampoco fórmula, pero un consejo que tal vez les podría servir, lo toman o lo dejan. Yo que hago particularmente para no partirme la cabeza en la paciencia con el sistema de citaciones, porque a propósito de eso está en crisis. ¿Qué hago para que el juez me pueda conceder la citación por la prensa? Porque, a ver, ya nosotros habíamos revisado cuáles son las formas de citar a una persona, ¿verdad? Que son en persona, ¿cuál es la otra? Por boletas, Por boletas, ¿cuál más? creo que era por el lugar Medios de habitual de trabajo. comunicación. Medios de comunicación, ¿cuál más? Por el periódico si ya no se consiguen los demás medios. Por la prensa, correcto. Y el exhorto, cuando hablamos en el exterior, ¿no? Una quinta categoría bastante sospechosa. Llamémosle sospechoso, ¿no? Ahora, habíamos indicado que para poder entender cómo opera la citación es como una forma sucesiva, ¿no? Que ante no poderlo citar personalmente, tenemos que recurrir a la boleta fijada en domicilio. Que si no hay forma de colocar en el domicilio la boleta porque desconocemos, vendrá la citación justamente eh, por la prensa, ¿no? Y en tal caso, si se tiene buena información consistente que vive en el exterior, pues se aplicará el exhorto, ¿no? Ahora bien, habíamos indicado, los jueces tienen aún mucho recelo cuando vamos a la hora de pedir o solicitarle que se nos autorice la citación por la prensa. Y de eso creo que María Gracia también ya nos pudo aportar, ¿verdad? Es no casi imposible, pero es un trabajo tan arduo que uno, se los aseguro, por poco y tira la toalla por el caso, porque lograr conseguir de buenas a primeras que te den por la prensa es harto y complejo, llamo yo, ¿no? Harto y complejo. Pero esto, claro, se debe porque ya en su momento la Corte Constitucional, en una sentencia, señaló justamente un tema de estos, de que la citación por la prensa no es el mecanismo de primer momento que activa porque se ha podido incluso observar que cuando se hace este tipo de citaciones, muchas veces tiene un contenido malicioso y lo que busca, entre otras cosas, es tratar de no brindarle oportunidad en cuanto a tiempos de que comparezca oportunamente la parte contraria, ¿no? Y claro, pero a ver, la norma no es que te exige y te dice con determinado medio de comunicación, no, no. Te abre un abanico de posibilidades, ¿verdad? Que incluso donde tú sabes que esa persona no lee periódico, la familia tampoco, y lo haces en un diario que ni siquiera es de la capital, lo haces en otro. Entonces, ese tipo de circunstancias, de hechos, dieron de cuenta en algunos momentos ciertos procesos que se fueron vía acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional para hacer una especie de denuncia, justamente, para que se pueda reconsiderar cómo se debe entender o cómo se debería leer, ¿verdad? Eh,
la citación que se da por la prensa en torno a lo que estipula el COGEP, ¿verdad? Entonces, déjenme y les digo, son dos sentencias. Déjenme compartírselas una vez al chat. Ok. Son las sentencias 1688-14-EP/20 y la 2791-17-EP/23, insisto, de la Corte Constitucional, que marca unos hitos bastante interesantes. Chico, no sé por qué pasó. En torno a cómo tiene que prosperar, cómo debe ser entendido, leído, em, esta disposición que marca justamente em, la citación cuando sea a propósito de un desconocimiento del domicilio y qué diligencias, qué cuestiones deben tomarse como referencia previa para llegar hasta ese punto de la citación por la prensa, ¿no? Sale que no les puedo compartir. Ok, más tarde les he de pasar, recuérdenme pasarles ese documento, ¿sí? Sí, porque no las pasé el grupo, ¿no, profe? No, no me permite compartir, no sé qué ocurre. Oh, ok, ok, ok. Déjenme hacer el último intento. Ok, tendría que hacer de uno en uno. Pensé que podía de varias, pero bueno, perfecto. Profe, una pregunta, porque yo para Ujú. buscar el domicilio de una persona, teniendo solo el nombre, o sea, tengo que dirigirme, por ejemplo, a empresas de luz, agua o de teléfono, Movistar, claro, Ya para vamos a poder... ese punto, ya vamos a Ah, ese ya, punto, ya. ya les voy a dar la estrategia, ¿no? Entonces, claro, la Corte resaltó algo interesante y que vino a propósito de una reforma que fue en lo posterior agregada a ese artículo que se encuentra más regulado, mayormente regulado en cuanto al formato de citación por prensa, ¿no? Antes de esa reforma, antes de esa, ¿cómo llamarla? ¿Cómo decirla? De esa disposición normativa, el único requisito que tú debías presentar, así está estipulado como requisito en la demanda, era indicar que desconoces y que has agotado todas las diligencias necesarias para ubicar su paradero. ¿Por qué? El trámite era el siguiente. Pues calificaba la demanda y al momento en que la calificaba, ¿verdad? Antes de mandar a citar en la modalidad que tú estabas requiriendo hacerlo, que en este caso era por la prensa, como se encontraba de frente a una especie de petición y que habías, o sea, em, señalado con sumo rigor que se desconoce, lo más consecuente que debe hacerse y que es por lógica procesal es que el sujeto tenga que, en este caso la parte actora, hacer una especie de declaración juramentada o acto juramentado que se da ante el mismo juez, donde en el momento en que te califica, el juez te dice, entre otras cosas, se admite a trámite
previo a la ordenación de las distintas providencias y a la continuidad del caso, se dispone que en determinado día, o sea, aquí ya no te dejaba a un libre albedrío tuyo en que el día y hora que tú quisieras, no, el juez te señalaba una diligencia exacta para hacer justamente el acto de declaración juramentada, ¿verdad? Donde tú jurabas ante autoridad competente, ante el juez, y que eso era para prevenir justamente el perjurio y el abuso, la mala fe, ¿verdad? La mala fe procesal. Em, el juez te decía, bueno, usted declara que desconoce el domicilio y que ha agotado todas las diligencias, sin siquiera tener un soporte de que se ha agotado la diligencia, solamente te decía eso. Te decía, sí, es verdad, señora jueza, X y Z. Ya. Cuando se daba después de esa declaración, ahí recién el órgano jurisdiccional, vamos a decir, entraba, no en el fondo, pero ya entraba en mayor rigurosidad para un trámite más procesal. Es decir, aquí ya te mandaba a dar la citación por prensa, se ordenaba hacer el extracto de la citación judicial, se disponían el resto de diligencias que tú habías requerido o que se requieren para un determinado proceso, ¿no? Entonces, siguiendo ese hilo de tiempo, ese tipo de circunstancias mucho fue de perjuicio y de beneficio para otros. Y que de hecho fue empleado de una forma tan maliciosa que llegó a lo que la Corte ya en su momento llegó, insistimos, vía acción extraordinaria de protección y del cual surgió un precedente en el cual se estipula em, básicamente, y lo dice muy bien la sentencia de la jueza Salazar Marín, que es la 2791. Incluso en el resumen te dice que la Corte establece que en aquellos casos en los que el actor de un proceso judicial alegare desconocer la individualidad, porque hay que reconocer algo, ese artículo te muestra dos facetas. Uno, cuando desconozcas o cuando un sujeto tiene pluralidad de domicilios y en una hay que citarle, no sé en cuál vive, agotarlo, llevar a esa instancia, es perder un tiempo innecesario. O dos, cuando no conozcas. O sea, son en dos aspectos que funciona esa norma, tener en cuenta. Insistimos, uno, cuando hay pluralidad de domicilios y no se puede individualizar en cuál vive, ¿verdad? O dos, cuando sencillamente no se conoce. Pero ¿cómo se llega a ese punto? Porque la Corte aquí algo interesante dijo, los jueces para garantizar el ejercicio del derecho a la defensa, la parte que tiene que ser citada, de forma previa a disponer la citación por la prensa, deben verificar el cumplimiento de los siguientes elementos y TAC. Te mando unos estándares que son al menos cuatro que tomar en cuenta. Primero, te habíamos señalado que existe una declaración bajo juramento de que no ha sido suficiente poder, no es suficiente la declaración que indique que se desconoce la individualidad o al menos el lugar donde vive, sino que es imposible determinar, ¿sí? Segundo estándar, esa declaración juramentada no requiere de solemnidad alguna para entenderla como válida, pues basta que el actor señale en la demanda para que se genere su responsabilidad y con eso viene la declaración. Tres, que el actor debe haber realizado todas las gestiones razonables, de acuerdo con las particulares del caso, además de aquellas exigidas por la ley. ¿Cuáles? Primero y ante todo, que no haya salido del país. Y ya vamos a ver qué necesitamos nosotros adjuntar o agotar para llegar a la instancia de la citación por la prensa, ¿verdad? Y cuatro, que la citación por la prensa son mecanismos eficaces para garantizar el tema de defensa, considerando su condición personal. Este fue por un caso de analfabetismo, ¿no? Ahora, estos nuevos estándares, como habíamos señalado acá, traen precisamente ese elemento de discusión. ¿Qué diligencias tengo entonces que hacer? Y aquí vamos con el caso de cómo yo he venido trabajando, así como cuando les dije esa fórmula para evitarte juicios laborales. Voy a jugar un poco de abogado del diablo también, acá. A ver, si ustedes de buenas a primeras quieren hacer la citación por persona, bien,
es un ejercicio correcto, sano, pero son tiempos. Y si tienen a un cliente tan fastidioso, créanlo que la calma no, la tranquilidad no tiene costo, ¿no? Ahora, si les llegas a tocar en este tipo de cosas que donde también el tiempo es un factor que apremia, ¿verdad? Lo ideal, lo lógico siempre es que ustedes, cuando van a solicitar que se les admita citar por la prensa a una persona, ustedes debieron haber agotado, dice, realizado todas las diligencias necesarias y particulares del caso. Al hablarnos de diligencias, nos estamos dirigiendo, nos estamos enfocando, ¿verdad? Particularmente aquellas en las que se encuentran bajo conocimiento de los jueces de contravenciones penales, porque no son diligencias preparatorias como las que regula el COGEP. Estas son distintas. No son ni siquiera conocidas como preparatorias, sino que son diligencias de oficio o preprocesales, ¿verdad? Y que son propias, habíamos señalado, artículo 231 del Código de la Función Judicial, que alcance regular como competencia exclusiva de los jueces de contravenciones penales. Pero, ¿cómo funciona? En esto sí la Corte no dijo nada, dejó la puerta abierta, ni tampoco te prohíbe. Entonces, o al menos te dice, así tiene que ser. No, ni la Corte ni la ley. En un juicio, a ver, en una lógica, en un juicio humano, cuando ustedes quieran saber la información de la dirección de una persona, ¿verdad? Vamos a inventarnos en este momento un supuesto. Ustedes son abogados de un sujeto que quiere hacerse propietario, porque claro, las condiciones sí le han dado, lo que la norma le dice en el Código Civil, de los 15 años, pacíficamente, calidad de dueño y señor, bueno, entre otras, ¿no? Y sucede que el señor sabe, conoce que los presuntos herederos, porque la titularidad del bien del que era titular anteriormente, antes de ser ocupado por la prescripción, tuvo hijos y tuvo algunos hijos, digamos 5 hijos, pero ninguno de ellos vive en el Cantón Manta, donde está el bien, ¿verdad? Pero el señor que ustedes están patrocinando conoce que de los 5, uno vive en el Empalme, otro vive en La Maná, otro vive en Guayaquil, otro vive en Esmeraldas y otro vive en Quito. Entonces, ustedes al momento de plantearle decirle, oiga, para citarle a los 5, sí que va a ser un desafío porque hay que hacer unos deprecatorios y eso va a tardar y más aún como está el sistema de citaciones. Y no sé, no nos imaginemos acá en Guayaquil, en Quito. Entonces, No, imposible. la lógica humana para poder obtener la información que ustedes quieren saber, o sea, el señor simplemente sabe que vive en esos cantones, pero no la dirección, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra lógica, la que nos llama a hacer el oficio? Es decir, ¿cómo ustedes harían esa petición de información ante los jueces de contravenciones penales? ¿Qué le dirían? ¿Qué le pedirían? Vamos viendo si despiertan un poco de malicia, vamos. Por, por domicilio. Digamos domicilio. O sea, desde domicilio. O sea, necesitamos toda la información de ellos, saber dónde están, Es que la saber. norma te dice, la norma lo que te exige es que agotes diligencia. Punto. Ya, ok. Un Ya. María banco, Gracia, profe. Con Ma- malicia. sí. María Gracia, tienes levantado la mano. Levanten la mano para quienes quieran participar, por favor, ¿sí? Adelante. Ok. Yo esto de aquí no lo hice directamente, por así decirlo, en un juicio, en un caso,
pero sí para conocer más o menos el lugar de domicilio o de trabajo de una persona que, bueno, yo sí veía que tenía un caso en la oficina donde estuve. Yo lo Ya. que, lo que hice fue que yo ingresé sus números de cédula, bueno, eso sí tenía, como es, no, tenía sus nombres completos. Sus nombres completos los metí en una página de internet que me arrojó el número de cédula. Y el número Ujú, de cédula yo lo metí en la página del SRI y le agregué el 001. Y ahí me ujú. arrojó un Un lugar, una RUC, dirección. una Ajá, dirección, ok. sí, Ok, ya. donde aparentemente ahí estaba su negocio. Ok, bien, ya, ok. Uno, María Gracia, vamos, Iván, adelante. ¿Se fue? Bien, a ver, claro, la lógica, lo racional, nos llama a hacer esto. Bueno, hago la petición y le digo, señor juez de contravenciones, por favor, estoy promoviendo un juicio en contra de X, Y, Z y X, pero la realidad sucede es que no conozco el No, domicilio de ellos. disculpe, Solicito que ese profesor, que oficio... Sí, adelante, Iván. exactamente lo mismo que dice María Gracia. Mire, hay unas páginas que se puede pagar a través de PayPal. Hay unas Ujú, páginas que se puede pagar a través de PayPal y tú puedes conseguir la información. Obviamente, o sea, no la tienes todo, pero sí, o sea, a mí no se me hubiese ocurrido el término de lo de María Gracia, digo, la idea de lo de la María Gracia, de lo de CRI. Pero la información tuya, mía, perdón, suya, mía, de todo el mundo está en esta página. ok, Y ok. es con Claro, PayPal. Sí. uno con nombres puede sacar los números de cédula Las, y la sacarlos cédula, el así. Posiblemente sí, estado Iván. civil, De eso, el contenido completo cuesta $8. de eso no hay ningún lío y no me opongo. Y la cuestión es acá, lo que me interesa saber acá es, vamos despertando lo que yo llamo ese olfato de sabueso, ese lado perverso nuestro. Entonces, vamos acá. La lógica nuestra nos llama a eso, a pedirle al juez que, por favor, si le vas a oficiar, y eso se pide siempre, a instituciones públicas o público-privadas. Siempre se recomienda, ¿verdad?, que se dirijan comunicaciones a uno, a las líneas u operadoras telefónicas, ¿cuáles? Claro y Movistar, y CNT, en el peor de los casos, ¿verdad? Luego, también deberán conseguir información en la base de datos de registro civil para obtener datos filiales, ¿verdad? Luego, también deberán pedir o requerir la información en empresas de servicios públicos. Empresas de servicios públicos, ¿cuál? Agua, luz, para identificar si esa persona tiene a su nombre un servicio y en qué domicilio. Luego, también tienen que pedir en el Consejo Nacional Electoral cuál es el domicilio que esa persona registró o tiene registrado en la plataforma. Luego también deberán pedir en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social si consta como afiliado y cuál es la dirección que ha registrado como afiliado, si consta como patrón o no. ¿Por qué como patrón? Porque COGEL te dice que en el lugar del trabajo se puede dejar a algunos empleadores la boleta de citación. Entonces ahí tienen una pequeña pauta anticipada, ¿no? Luego del IES también tienen que solicitar información al SRI. ¿Por qué? Porque en el SRI también, al igual que el IES, se pueden registrar establecimientos de actividades comerciales donde a los empleados también se les puede dejar la boleta, ¿verdad? O incluso se puede identificar cuál es la dirección de domicilio tributario que ha dejado el sujeto contribuyente activo de ese rubro. Y finalmente, o creo que ya lo dije, es solicitar a la institución de la Secretaría de Movilidad Humana para tener certezas de que el señor no ha salido del país, no ha registrado movimiento migratorio y eso nos da certeza de que se encuentra acá, en Ecuador. Lo lógico es eso, ¿verdad? Eso sería lo más sano y así tiene que ir. O sea, todas esas instituciones así tiene que ir. Pero yo el consejo que doy y lo que yo hago a mi manera es esto. Ejemplo. eh, si yo identifico que mi caso se trata de una prescripción, ¿verdad? La competencia del juez donde radica, en este caso, donde es del objeto de litigio, la propiedad, ¿verdad? Manta. Y si yo ya tengo el informativo y sé que mi cliente me ha dicho que
viven en distintas ciudades y que va a ser jodido llegar a citarles en buenos tiempos a todos, porque lo que recalcaba, pierdan tal vez unos 3 años porque es un procedimiento ordinario de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, ¿no? Y si ustedes dirigen esa solicitud así tal cual, que se me señale cuál es la dirección que registran, va a ser complicado. Entonces, por estrategia, como la norma me dice que se trata de un bien que se ubique en determinada circunscripción territorial, que la competencia radica acá, yo no me la complico. ¿Saben qué yo hago? Ya en cambio, cambio mi formato de petición. Sigo dirigiendo mi petición a la unidad de contravenciones penales porque tengo que demostrar que he agotado todas las instancias, ¿verdad? Pero mi petición va enfocada de manera distinta y aquí yo juego el diablo. ¿Por qué? Porque yo pido que en el oficio se certifique si A, B, C, D y E tienen o registran domicilio en la ciudad de Manta. ¿Por qué? Porque yo voy a prescribir un domicilio o un terreno que se encuentra ubicado en la ciudad de Manta. ¿Y qué creen que les va a contestar la institución que conoce, que en su base de datos dicen que no está en Manta, sino que está en otro cantón? ¿Cómo les va a contestar la institución pública? ¿Qué creen que les va a contestar? Me va a decir, no es tan manta. Sí, no, no, no Agua. me va a decir tiene tal domicilio o Y Exacto, domicilio. ¿verdad? Entonces, si me dicen Ah. no lo tienen en Manta, agoté o no agoté todas las instancias. Claro, agotó. Y la norma no me dice cómo. ¿Vieron? Entonces, yo hago eso. Y me dan paso. ¿Captar? Profe, una pregunta, ¿ese oficio lo tengo que mandar con autorización del juez o lo mando yo así nomás a una No, no, institución no, no. pública que lo Los manda? jueces los jueces lo redactan. Por eso tú en tu demanda tienes que ser muy, no por decir astuto, audaz. Tienes que ser muy precavido, muy acucioso en la hora de redactar qué pretendes que vaya el oficio, cómo pretendes que vaya el oficio. Entonces, por eso tienes que ir tan bien diseñado, tan bien redactado, para que la intención que capte el juzgador sea orientada en que el oficio diga si tienen o no domicilio en Manta. María O sea, Gracia, ese lo redacta el juzgador. Ah, es el juez, o sea, el juez autoriza y el secretario haga. Y ahí lo que tú puedes es lidiar porque hay secretarios, o son, mejor dicho, los ayudantes judiciales los que despachan este tipo de providencias. Puedes decirle, no, mire, yo estoy pidiendo que sea para Manta si es que en Manta tiene. Porque a veces te dicen, indique cuál es la dirección. No es lo que tú estás pidiendo en la diligencia, ¿no? Entonces, ahí tú puedes ir conversando con secretaría o con ayudante judicial. Vale, gracias. De hecho, ese es bueno, diría problema porque toda la parte de las diligencias las tiene que realizar sí o sí el juez, tiene que ir con lo que es el membrete de la función judicial Sí, sí, y con la obviamente, sí, sí. firma Ujú, con la firma del ujú. juez. O sea, no Sí, sí, por hay, no supuesto. hay paso a que, por ejemplo, yo presente un oficio escrito por mi No, 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 persona. no, no, Siempre para tiene nada, que no, ser no. del juez. Siempre tiene que ir después, Y siempre. ahí viene el problema, por ejemplo, que a mí me pasó, me ha pasado bastantes veces, que a mí me mandaban a ver esos oficios para poder Ujú. realizar las diligencias y me tenían a mí yendo y regresando porque incluso a veces ya estaban, pero faltaba la firma del juez. Y así sea incluso con la firma electrónica, por ejemplo, No, porque no, una no. vez me dijeron, ya está No te la firmado. recibí, no te la Y sí, reciben porque dice que no ya está por reciben. electrónica, no sé. Ah, no, no. Tiene que ser la firma completamente a Física, mano y ahí completa. Ajá. recién te la Sí, 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 reciben. completamente. Así es. Ajá. Así es, así es. No sé, la verdad, en Manta funcionaba, no sé cómo funcionará ahora, funcionaba de la siguiente forma, cuando se autorizaba, cuando era prohibida este tipo de providencia, lo que hacían era que eh, ya se dejaba cargado en el sistema el archivo del oficio, porque cuando ustedes van a la búsqueda del expediente electrónico, tienen una carpetita con la opción de acceder al formato del oficio. En el VC funcionaba así, no sé si funciona ahora. Tú imprimías todos esos oficios y los llevabas al VC para que los firmara el ayudante del secretario, se encargaban, recogían la firma y te fuiste. Claro, tenías tú que mismo poner sello, o sea, como una especie de responsabilidad compartida, ¿no? Pero así funcionaba un buen tiempo, no sé cómo esté funcionando ahora. En Puerto Viejo es distinto, ¿no? En Puerto Viejo tú tienes que A veces quedarte sí dejan. sentado, sí, tú tienes que quedarte acá en Puerto Viejo en la buena voluntad del ayudante y el secretario, pero sí, o sea, sí tienen en términos rápidos, ¿no? Pero lo que está contra todo esto es
esa es una técnica como para tratar de cumplir con esa agotar la diligencia, ¿no? Entonces, pequeño truquito que tienen ahí, tómenlo o déjenlo. A mí me ha funcionado, me va bien, entonces adelante No, con lo esto, tomo, ¿no? lógico, lo tomo. Es que sí funciona en realidad. Porque la norma no te está diciendo cómo, Exacto. la norma te dice nomás agote. No, profe, yo dentro de la demanda específico que me dé, o sea, de ahí pido, o sea, un oficio para tal, o es solo como, o con el mismo oficio se lo doy a todos. Eso es también una No, pregunta. no, no. Tú tienes que pedir de manera puntual a qué instituciones y qué requieres de cada institución. Ya, y de ahí ya todo que ir con el secretario y decirle, pero asegúrate de poner esto, así hecho el amigo para que me Ahí dé es como así. yo lo quiero. Exacto. ¿Sí? Ya, ok, ok. ¿Vamos claros entonces en esto? Bien. Audiencia de juicio, 30 días para la preliminar previamente y la de juicio, ¿no? Señalábamos, estos 30 días no son cumplidos de manera estricta, pueden irse a 60, 90, 70, pero no menos de 30 días. Resaltábamos, llegase a ocurrir alguna especie de convocatoria cuando a ustedes les toque que fuera excedida los tiempos que establece el COGEP, pero el juez señala e indica que es por la agenda, no gasten energía, porque en eso sí es la norma flexible, ¿no? Entonces, más bien concéntrense en lo que tienen que hacer para la audiencia de juicio. ¿Qué cosas? Las 5 fases que están reguladas en el COGEP. Por favor, artículo 297. Adelante. Un segundo, profe, ya se lo leo. El 297, el que dice audiencia de juicio. La audiencia de juicio se realizará en el término máximo de 30 días contados a partir de la culminación de la audiencia preliminar conforme a las siguientes reglas. 1. La o el juzgador declarará instalada la audiencia y ordenará que por secretaría se dé la audiencia preliminar. 2. Terminada la lectura, la o el juzgador concederá la palabra a la parte actora para que formule su alegato inicial, el que concluirá determinando, de acuerdo con su estrategia de defensa, el orden en que se practicarán las pruebas solicitadas. De igual manera, se concederá la palabra a la parte demandada y a terceros en caso de haberlos. 3. La o el juzgador ordenará la prueba de la prueba, ordenará la práctica de las pruebas admitidas en el orden solicitado. 4. Las o los peritos y las o los testigos ingresarán al lugar donde se realiza la audiencia cuando la o el juzgador así lo disponga y permanecerán mientras presten su declaración. Concluida su declaración, se retirarán de la sala de audiencias, pero permanecerán en la unidad judicial en caso de que se ordene nuevamente su presencia para aclarar sus testimonios. 5. Las o los testigos y las o los peritos firmarán su comparecencia en el libro de asistencias que llevará a la o el secretario sin que sea necesario la suscripción del acta. 6. Actuada la prueba, la parte actora, la parte demandada y las o los terceros de existir, en este orden se alegarán por el tiempo que determine equitativamente la o el juzgador con derecho a una sola réplica. La o el juzgador de oficio o de petición de parte podrá ampliar el tiempo del alegato según la complejidad del caso y solicitará a las partes las aclaraciones o precisiones pertinentes durante el curso de su exposición o su finalización. 7. Terminada la intervención de las partes, la o el juzgador podrá suspender la audiencia hasta que forme su convicción, debiendo reanudarla dentro del mismo día para emitir su resolución mediante pronunciamiento oral de acuerdo con lo previsto en este código. Profe, está muteado. Profe, tiene el micrófono apagado. Perdón. A ver, algo que precisar. No es que sean 7 fases como son 7 numerales de este artículo. En realidad son 5 las que están previstas para este tipo de audiencia. La primera, pues que evidentemente tiene que hacerse el acto solemne de la instalación
y consigo una lectura que haga una especie de recuento de lo que ocurrió, de qué se admitió, qué se inadmitió, qué puntos quedaron trabados, para fijar el debate y con eso avanzar en la audiencia de juicio. Entonces, primera fase, instalación de audiencia que sí, coincide completamente con el numeral 1 y con el numeral 2, ¿verdad? En este momento, ¿verdad? Aparecen los alegatos iniciales que están ahí insertos en el numeral 2, porque es la segunda fase donde, como alegatos iniciales, tendrán que ustedes tomar en cuenta justamente donde dice se considerará para la parte demandada de tercero en caso de haberlos. ¿En qué sentido? Porque se va a formular el alegato inicial indicando, además de la estrategia de defensa, ¿sí? El orden en que practicarán las pruebas. Miren, ese punto ahí, la estrategia de defensa. Es lo que nosotros posteriormente veremos, si tenemos el grato gusto de vernos vuelta, en técnicas avanzadas de litigio, como es la teoría del caso, ¿sí? Que es, entre otras cosas, cuál va a ser mínimamente la tesis que yo voy a sostener durante el juicio, ¿correcto? Una vez que yo he expuesto mi alegato inicial, que no puede ser arduo, sino que tiene que ser una especie de promesa, ¿verdad? Dejar sentado hitos, ¿qué voy a probar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿A través de qué cumplo con esto? Estrategia de defensa y orden de práctica de pruebas, ¿verdad? Punto. A continuación, la otra parte, por igualdad de oportunidades, lo hará. Se abre la tercera fase de la audiencia de juicio, que es la práctica probatoria, que prácticamente engloba los numerales 3, 4, 5. ¿Sí? Práctica de prueba que ya no se sujetará a vuelta a un debate probatorio. Que hay que tener esa distinción entre lo que es práctica y debate probatorio. El debate probatorio es el que ustedes realizan acá, en la audiencia preliminar. Acá, aquí. Cuando se hace la especie del anuncio, la admisibilidad, ¿verdad? Acá ya es practicar de acuerdo a, según su estrategia de defensa y el orden, en ese orden tendrá que ser llamados testigos, peritos, documentos que vayan a ser practicados, ¿verdad? Y como no, y como un dato no menor, y, como un dato no menor, los documentos, y que eso espero hayan podido observar ustedes de la audiencia de juicio, los documentos, al ser una prueba, va a haber redundancia documental, ¿verdad? No implica que se deba hacer una lectura integral del todo lo que consiste la prueba documental. No, es respecto de cada instrumento, ¿verdad? Lo que consta como instrumento. Es decir, ejemplo, si tengo 5 contratos, no es que hago un resumen, un recuento de los 5, no. Es sobre cada contrato, tampoco una lectura integral, no. Lo que nos exige acá el COGEB es, en cuanto a su práctica, una lectura individual, pero una lectura que se encuentre orientada a destacar lo más importante del documento. Yo no voy a leer los datos generales de ley de las personas. Yo voy a destacar que, si ejemplo, si estoy discutiendo un incumplimiento de contrato, cuáles fueron las cláusulas que establecían las condiciones del contrato. Pero yo no voy a poner a leer todo, las firmas, no, o sea, tengo que ir al punto medular, el que sustenta particularmente mi pretensión, ¿sí? Profe, una disculpa, pero, o Ujú. sea, mira, entendí que primero practico los testigos, después los peritos y después los documentos. O sea, no puedo ir practicando, por así decirlo, Mira, parte y parte. el orden tú lo estipulas, porque Ah, aquí te yo los... dice el orden, te dice Ah, aquí ok. el orden que se practicarán las pruebas Mm. solicitadas. Si tú Sí, solicitaste primero los documentos, luego perito, luego testigo, está bien. O si tú solicitaste primero perito, testigo y al final documento, está bien. O sea, y sobre esto existe bastante inconsistencia, existe bastante desacuerdo entre algunos jueces dentro del mismo cantón, no se diga a nivel provincial, mucho menos nacional, en la forma como se debe llevar la audiencia. Si miren, no tienen ni siquiera una sincronía de cómo llevar la audiencia. ¿Se recuerdan en la parte de acá, perdón, de acá? ¿Cuál va primero? ¿Si sección o después validez o primero validez luego sección? Sobre eso incluso en ocasiones hay, no hay sincronía entre los jueces.
No sé si han podido identificar quienes hayan ido a varias audiencias. Sí, pero o sea, como que son todas diferentes, la verdad. Sí, sí he notado que es como, ajá, cada juez me lo maneja a su manera, no es que son... Eso es lo lindo de Ecuador, que tenemos no un COGEP, sino un COGEP por provincia y además distinto COGEP por cantón. Claro, o sea, pero yo sí tengo, o sea, puedo agarrar y, por ejemplo, estoy interrogando a un testigo y, o sea, como que referenciarme un documento que yo haya puesto como prueba, A ver ¿o cómo no? va. O sea, por ejemplo, estoy interrogando a un testigo que tiene que ver con un contrato y esa persona fue ¿No? la que firmó el contrato. O sea, yo sí lo puedo interrogar y decirle como que qué dice, o sea, como que interrogarlo y también hacer alusión al contrato o a O ver si sea, tú él... puedes, en cuanto estás tratando, cuando trabajes con los testigos, cuando sea en este caso la declaración de parte, porque, a ver, tenemos que tomar en cuenta y referenciar. El COGEC te habla de prueba testimonial. ¿Quién puede rendir testimonio? Terceros y la parte procesal. Al tercero se le va a llamar testigo sin más y a la parte se le va a llamar declaración de parte. Insisto, al uno se le va a llamar testigo o prueba testimonial y a la parte que rinde testimonio se le va a llamar declaración de parte. En eso sí hay que ser bastante técnicos para diferenciar. ¿Sí? Ya. ¿Por qué? Porque si nosotros retrotraemos un poco y miramos las formas extraordinarias de concluir el proceso y que una de ellas es a propósito el testimonio que verse sobre la veracidad de los hechos, ¿se recuerdan? El único que puede dar por terminado y que puede dar fe de que es verdad lo que se está dando en juicio es la parte, no es el testigo, ¿no? Entonces en eso sí hay que diferenciar entre declaración testimonial y declaración de parte. Al final del día, es una prueba testimonial como instrumento, pero en la calidad que comparecen es distinto. Calidad de testigo, calidad de parte a través de declaración de parte, ¿sí? Ok, ok. Entonces, cuando estés con una parte en este caso y que justamente tú solicitaste que rinda testimonio, su testimonio, ¿verdad? Su declaración, y tú lo que pretendes hacer caer en cuenta es que él admita que hubieron unas cláusulas dentro del contrato. Tú no es que puedes obligarle o hacerle leer el contrato porque en un formato oral eso es incompatible. Lo que tú tienes que, por estrategia y por técnicas de litigación, es armar un tan buen examen directo que se llama interrogatorio, ¿verdad? Para que pueda, bajo el relato del fluido, señalar y que provenga de él justamente la información que tú pretendes se ingrese a juicio. ¿Me explico? Ya, 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 ok, ok. No, ¿Sí? porque es que entiendo Pero tú que... no puedes hacerle leer, o sea, lo que puedes tal vez es exhibir el documento, pedirle a la secretaria, por favor, présteme el Ujú. expediente. Señor Iván, ¿este contrato usted lo suscribió? Sí. ¿Esta es su firma? Sí. Entonces usted estuvo de acuerdo con todas las cláusulas de acá. Sí. ¿Nunca se opuso? No. Ok. Entonces usted está de acuerdo de que la obligación, y bueno, ahí vas armando la Claro. pregunta que quieres para que caiga en cuenta. ¿Sí? Ok, ok. Porque tengo entendido que los testimonios van vinculados a las pruebas documentales, si no, no tienen No valor. siempre, no siempre, no siempre. ¿Por qué? Em, Porque puede ser un testigo de vista, un testigo de oída o un testigo de referencia. Entonces, más bien en lo penal sí hay una especie como de discusión, una especie de crítica, y es una crítica estrictamente en el plano ya procesal práctico. ¿Por qué? Cuando tú pretendes incorporar, y me voy a la posición de la defensa del procesado, mandar a llamar a un testigo para tu defensa, lo primero que hacen los fiscales y te dicen es, si no rindió versión en fiscalía, no tiene por qué ser testigo. No es así. Pero eso tiene una lógica que ya la van a ver en lo posterior en el ámbito estrictamente procesal penal. ¿Cuál? Que entre otras cuestiones, em, una persona que conoce de un hecho está en la obligación de denunciar y de aportar información. Ok, si yo sé que ese testigo que yo estoy llevando como procesado conoció algo,
Ahí viene el interrogante y lo que siempre los fiscales dejan sobre la mesa. ¿Y por qué usted no compareció a la fiscalía? ¿Por qué no fue a rendir su versión? Claro, porque ellos quieren dejar entrever en la audiencia de que es un testigo paniaguado, de que es un testigo que se va a prestar para formar un discurso distinto. Podría tener un porcentaje de aceptación mayoritario, pero no es una regla que el COGEP así te indique, o sea, porque no estamos bajo una relación de prueba tasada, que es una prueba arreglada que te dice sí o sí, este es testigo, no, testigo diste toda persona que conoce un hecho y se acabó. Y no te dice que para ser testigo tienes que primero acudir a fiscalía, no. Pero en la lógica práctica procesal penal, te dicta eso, que y claro, te podría servir como hasta, si tú sabes que tu cliente en realidad no tiene ningún tipo de participación, ¿verdad? O si la tiene y está justificada por las causales que te establece la teoría del delito, dígase por causas de exclusión en la culpabilidad, en la acción, en la tipicidad o causas de justificación en la antijuricidad, que son estados disculpante o exculpante y justificante. Entonces, claro, ¿por qué no llevarle? ¿Por qué no esa persona pudo haber aportado, incluso el fiscal o la fiscalía pudiera haber ganado tiempo y pudieras haber ganado un dictamen abstentivo? Pero eso ya vendrá en los gajes que hagas diario a diario en tu oficio, ¿no? No sé si me hago entender. Sí, sí, sí. Se entiende, profe. Perfecto, entonces. Esa práctica de prueba, como les digo, puede variar y de hecho varía con relación a cada sujeto procesal porque cada sujeto procesal es quien indicará al órgano jurisdiccional, según el 297.3.2, cuál es el orden que se practican las pruebas solicitadas. ¿Sí? Por eso mucho cuidado al momento de desarrollar la demanda porque ahí tú ya dejas sentado el orden. Por eso hay un orden, numerales, ¿verdad? Y ese es el orden que debe respetarse esperando que prosperen todos tus medios solicitados y que fueron admitidos. Entonces, mucho ojo por ahí. Y luego, después de que se practica toda la prueba, y para esto sí deberán tomar en cuenta que la práctica ocurre de la siguiente forma. Primero se practica toda la prueba de una parte para luego practicar la prueba de la otra parte. ¿Sí? No es que se practican, si estamos en la fase testimonial, de una parte y luego de la otra. No, no. Se practica primero la prueba de la parte actora, y luego la prueba de la parte demandada, y si hay de terceros, la prueba de terceros. Pero ese es el orden, agotar toda la prueba de cada sujeto procesal para continuar con el otro sujeto procesal, ¿correcto? Y en consecuencia, a cada momento de práctica de prueba le corresponde, por igualdad de oportunidades, el momento de contradecir a los testigos, a los peritos y los documentos. Aunque ya en esta fase de audiencia de juicio, respecto de los documentos, muy poco ya se puede debatir porque recuerden que ya fueron pasados por el filtro de admisibilidad en la audiencia preliminar, ¿se recuerdan? Y algo que yo les comentaba, el juez incluso puede formar una especie de prejuicio y que eso está incluso tentando un poco al criterio de la imparcialidad. Y que de hecho ya un estudiante el día de ayer se incorporó que estuvo bajo mi tutela un trabajo medianamente admisible. Lo importante es que destacó los puntos eh, más fuertes, pero que claro, faltaba un desarrollo más y que queda aún hay una investigación pendiente de quien se anima o le guste el ámbito procesal, ¿no? Esperemos que a alguien le guste porque es como que siempre le temen este ámbito, no sé si yo soy la forma de que le hagan coger el miedo, pero hay muchos temas interesantes que recorrer allá, ¿no? Pero lejos de todo esto. Em, no se puede hacer mucho ya en la contradicción del documento porque ya fue un documento que pasó por un filtro de admisibilidad donde insistimos en una admisibilidad que se encuentra tildada de un estudio del análisis del fondo, de la sobrevaloración. Practicar toda esa prueba, pues, alegatos finales, que será el tiempo oportuno que la jueza disponga. Generalmente dan entre 10 minutos, pero uno puede solicitar, ya te doy la mano, perdón, ya te doy el espacio un momentito, Daniela, déjame terminar estas dos ideas. Tenlas anotadas la idea para que no se te vaya. Em, Son tiempos que si bien el juez los concede, pueden entrar o solicitarse bajo común acuerdo ampliación de ese tiempo. Insisto, muchas veces los jueces dan 10 o máximo 15 o 20 minutos, pero son tiempos que parten ¿de dónde?
del volumen de la carga probatoria y de la complejidad del proceso, ¿no? Entonces, esos son dos estándares que los jueces observan al momento de dar el tiempo para el alegato final. Y como norma general y regla al final es que finalizado el alegato de clausura, pues es en audiencia, en ese momento donde la jueza emite su resolución. Resolución que acá, por el formato, se le conoce como decisión oral, luego que tendrá que ser traducida en una sentencia por escrito y motivada. No olvidemos que también la decisión oral debe ser motivada, por supuesto, pero no es una motivación tan alta como la que tiene que trasladar a la sentencia escrita. Un punto no menos importante es que la audiencia, este tipo de audiencia, se puede suspender. Sí, la norma te dice que suspenderla y reanudar el mismo día. No, el artículo 82, por remisión de norma, se estipula que incluso puedes vuelta a ser reanudada en 10 días. ¿Sí? Daniela, adelante. Profe. Bueno, disculpe que primero me vaya un poquito fuera de lo que es el ámbito de la clase. Lo que pasa es que estoy tomando nota porque justo nosotros tenemos una tarea en teoría del delito en que hay que hacer una audiencia penal. Entonces quería saber si hay algunos aspectos específicamente que deberíamos tener nosotros en cuenta en cuanto a una audiencia penal que tal vez es diferente a una audiencia civil, por ejemplo. Totalmente. Son diferentes. No sé, a ver, respeto las metodologías de mis amigos, de mis compañeros. Pero yo siempre digo, al César lo que es del César. No puedes, si en realidad lo que quieres es potenciar las habilidades de los estudiantes en un carácter práctico, no tienes por qué forzar o llevar muy adelantado una parte práctica si no conoces ni han visto la materia de procesal penal. ¿Qué tipo de audiencias van a hacer? Una de formulación de cargo, preparatoria de juicio, una de apelación, una revisión, una de contravención de violencia contra la mujer, una por procedimiento directo, por procedimiento expedito, por procedimiento abreviado. ¿Cuál? ¿Saben cómo instalarla? Y a lo que voy es, cuando se hagan este tipo de prácticas, tiene que ser una práctica natural, no un guión, porque eso no es práctica. No sé si me hago entender, o sea, y no es que diga que no sean capaces, no, son muy capaces todos, De pero el hecho, profe, detalle sí es, lo entendemos, pero y por eso mismo caemos en esa parte, porque como tal no conocemos bien cuál es el miren que procedimiento de la conmigo, audiencia, si miren nos que conmigo ocurre que están solo viendo nos queda hacer un procesal, guión. ¿verdad? Exacto, miren, que nosotros estamos viendo procesal y que en teoría pudiéramos hacer una evidencia, pero yo todavía no me atrevo porque yo tengo que darles primero todo el abordaje teórico necesario y por eso, viendo el expediente y que vayan ustedes a audiencia, entender un poco la dinámica. Y ya será en el módulo de técnicas de litigación, donde ustedes tienen más insumos de otras materias. Por ejemplo, ustedes no llegan ni siquiera a ver esta materia de delitos en particular, donde se trata cuál es la comprensión de los núcleos o el verbo rector de cada delito, qué dimensión alcanza cada delito. Entonces, ahora, o sea, por eso digo, o sea, respeto, está todo bien, pero hacer una audiencia con guión, eso no es audiencia, disculpe. O sea, con sumo respeto, estimo mucho a mis colegas, a mis amigos de docencia, considero y respeto mucho a mis estudiantes, pero al César lo que es del César, yo no me tengo que saltar cosas por el simple hecho de una fotito y que, o sea, no, o sea, por el amor de Dios, o sea, bueno, mejor omito más detalles, después vaya a herir susceptibilidad, entonces, eh, no, o sea, las cosas tienen que ser bien, o sea, tienen que ir en el tiempo como son. No sé si me excedí o qué, pero las cosas No, como son. la No, verdad que opinamos profe, lo mismo, pero opinamos lo Para mismo. nada. Por eso es que o sea, por eso es que vino la pregunta, porque yo dije, ¿a quién más le puedo preguntar que al profe Patricio? Porque era lo que más estábamos preocupados porque nos dicen, chicos, miren, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, pero nosotros no sabemos con exactitud cómo va a ir el juicio. Por eso yo pregunto si es que exactamente las fases que estamos contemplando ahorita ¿No? son las Son mismas. diferentes, ¿no? Son diferentes porque incluso ¿qué tipo de audiencia les mandaron a hacer? Les consulto. Bueno, nos mandaron a hacer un caso y tuvimos una audiencia la semana pasada de formulación de cargos
Esa fue ahí ¿Ya? mismo en clase, fue como una Ujú. actividad en clase. Y la siguiente audiencia, solo es o sea, no nos dijeron de qué es la audiencia, No, solamente no, es como, no, o sea, Como no, tal no es hay la fase audiencia de preliminar. juicio. Ajá, es la audiencia de juicio. Sí, Nos no, o sea, saltamos la fase preparatoria para omitir partes de que era muy largo y demás. Nos fuimos directo a la de juicio. En la de juicio, si es idéntica a la del COGEP, em, ¿pudiera en algo rescatarse similitud? ¿Qué pasos? Tienes un alegato de apertura, tienes tu teoría del caso, perdón, tú tienes tu teoría del caso, tienes tu alegato de apertura, tienes tu práctica de prueba, tu alegato final y tu decisión. En eso coinciden, pero yo no sé, profe, creo que los alegatos van sobre o sea, como que son casos específicamente que se resuelven bajo la teoría del delito. Entonces, por ejemplo, entonces son más que sobre eso los alegatos. Pero igual, por ejemplo, yo como que nos tocó ser a Madre Gracia James y a mí como juez, estaba buscando audiencias así en internet grabadas de contravenciones penales, porque como que exactamente, o sea, como juez, nos ponen como juez y no sabemos tanto más no, pues sí, pues, y que si es para instalar contravenciones la audiencia y penales. hacer la parte que hacer. Y si es para contravenciones penales, ahí sí en nada se parece en la audiencia porque por ser expedita de contravenciones, es todo en ese momento alegato, y en ese rato tú haces alegato, no es que pase el alegato a la otra parte, no, tú haces tu alegato, tú haces tu anuncio, tú haces tu práctica, tú haces tu alegato final. Y en la otra parte y hace lo mismo, entonces no, responde de manera distinta ahí. Pero bueno, o sea, no sé, no sé, ahí sí yo, la verdad, yo choco mucho con ese criterio porque, a ver, discúlpeme en lo que voy a decir, y no es por... la clase, ¿no? A lo que, no, lo que nos importa por acá. ¿Alguna duda sobre esta parte acá de la audiencia de juicio? Miren, algo que sí deben tomar como referencia es lo que yo les había comunicado para la audiencia preliminar. Los jueces no se la convocan de oficio. Tienen que estar igual alerta, o sea, por cualquier otra circunstancia, que a pesar de que el juez haya hecho una especie ya de señalamiento acá en la preliminar, ¿verdad? En la decisión, en la fase 7. No está además un escrito indicando que para tal fecha vamos a comparecer virtual o presencial. O sea, siempre molestando, hincando, haciendo eco. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre esto? Ah, ok, o sea, Bien. si veo que no convoco de oficio, le envío un escrito, señor juez, convoque de oficio. Ojo que a pesar, insisto, a pesar que acá en la fase 7 te obliga a que tú ya como juez dejes advertido a los jueces cuál es la fecha, pero a lo que yo voy es que siempre puede ocurrir que la agenda se pueda tocar por ave circunstancia del juez porque está encargado y se mueve. Ustedes, señores jueces, les recordamos y que son escritos como para decirle vamos a comparecer o personal o virtualmente. O sea, pero no más allá de eso. O sea, no es que le van a decir, les recuerdo que tienen que convocar, no, porque fueron convocados. Simplemente es como una especie de recorderis, pero muy sutil. O sea, así como que, señor juez, que es virtual o presencial, para que diga, ay, cierto, Exacto, como que si existe la posibilidad, así, ya. tal cual. ¿Sí? Bien, entonces vámonos a un pequeño receso de 10 minutos, son 3:06, nos vemos 3:15, ¿sí? Listo, profe. Me cambié de ropa porque luego tengo a las 4 una tentación de otra tesis que estoy dirigiendo y bueno, tratemos hoy de terminar el procedimiento sumario y el procedimiento voluntario en gran medida, ¿no? Listo, profesor. Entonces, continuando. Procedimiento sumario no tiene otra lógica distinta y es, otra vez, insistimos, un procedimiento de aquellos que son propios de los procedimientos, de los procesos de conocimiento, porque se sigue debatiendo la titularidad, sí, de un derecho, pero el debate ya no es tan profundo, no es tan crítico, dado que ese derecho que se pretende discutir en cuanto a una titularidad ya se encuentra predefinido en la ley, no en un instrumento, sino en la ley. Y si llegase a estar constituido en un instrumento, son de aquellas que las acciones de ley sí le permiten hacer, ¿no? Entonces, para tener un poco de entendimiento, de claridad acá. Dentro de los procesos de conocimiento tenemos dos tipos de procedimientos, ¿verdad?
Un procedimiento ordinario que es rígido, altamente rígido, y un procedimiento sumario que es menos rígido. ¿Por qué? La titularidad del objeto seguirá siendo el mismo, discutir una titularidad. Pero a diferencia del sumario con el ordinario, en el ordinario la ley no me especifica el procedimiento y al no especificarme un procedimiento, una acción a seguir, evidentemente será mucho más riguroso el debate, más profundo el poder sostener probatoriamente que yo gozo de ese derecho, ¿no? Y tiene que ser declarado vía jurisdiccional. Ahora, ¿qué pasa con el procedimiento sumario? Seguimos la misma línea de discusión acerca de una titularidad de un derecho, pero es una titularidad que ya se encuentra preconstituida, predefinida, y lo que nos llama únicamente ante la autoridad jurisdiccional, ante los jueces, es que sean ellos quienes así en sentencia lo reconozcan. Y se distingue como segundo punto del ordinario, el sumario, es que este último, el sumario, justamente, se encuentra descritas y diseñadas qué tipo de acciones yo puedo perseguir por este tipo de procedimiento. Es decir, me encuentro frente a un procedimiento estrictamente reglado, sujeto a acciones señaladas en la ley, números clausos, y que están descritas en el 332, así como otras leyes que se encuentran señaladas en esos cuerpos normativos, lo que se conoce como remisión normativa. Es decir, estamos frente a uno de estos procedimientos que sí o sí detentan altamente un criterio de reserva legal, donde solo se puede acudir por esta vía cuando la ley así lo disponga. Leamos por favor el artículo 332 rapidito. Procedencia. Se tramitarán por el procedimiento sumario, primero, las leyes, las ordenadas por la ley. Segundo, las acciones procesorias y acciones procesorias especiales, acción de obra nueva, así como la constitución, modificación o extinción de servidumbres o cualquier incidente relacionado con una servidumbre ya establecida, demarcación de linderos en caso de oposición y demanda de despojo violento y de despojo judicial. 3. La pretensión relacionada con la determinación de la prestación de alimentos y los asuntos previstos en la ley de la materia de sus incidentes y sus incidentes. A la presentación de la demanda sobre prestación de alimentos no se requerirá patrocinio legal y para la presentación de la demanda bastará el formulario proporcionado por el Consejo de la Judicatura. La o el juzgador en todos los casos deberá señalar la pensión provisional de alimentos a favor de las e hijos menores de 21 años o con discapacidad conforme a la ley. Quinto, las controversias relativas e incapacidades y declaratoria de interdicción y guardas. 7. Los casos 6. Las controversias relativas a facturas por bienes y servicios, las relativas a honorarios profesionales cuando la pretensión no sea exigible en procedimiento monitorio o en la vía ejecutiva. 7. Los casos de oposición a los procedimientos voluntarios. 8. Las controversias originadas en el despido intempestivo de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y de los dirigentes sindicales se les aplicarán los términos reducidos como en el caso de niñez y adolescencia. 9. Controversias generadas por falta de acuerdo en el precio a pagar por expropiación. 10. La participación no voluntaria. Partición no voluntaria. Ahí tienes que conseguirte el que está últimamente actualizado, porque el 9 fue reformado y dice las controversias previstas en el literal E del numeral 4 del artículo 326. ¿Sí? Entonces, a lo que vamos. A propósito, este del 326 es el que refiere acerca de el pago por consignación en cada una de ellas cuando son por temas de expropiación, por falta de pago, ¿no? Ahora, vamos numeral uno por uno. Ordenadas por ley, esta es la nominada remisión normativa.
Miren, el intento que se dio con el COGEP fue tratar de recoger, contener de mayor forma específica, acumulada, por así mencionar o destacar, todas las acciones que sean de conocimiento de este cuerpo normativo. Pero no se lo logró, fue un intento banal porque aún contamos con estas nominadas remisiones normativas. ¿Sí? Em, Segundo, acciones posesorias y posesorias especiales, acción de obra, constitución, modificación, inscripción de servidumbre, cualquier incidente relacionado con servidumbres, demarcación de linderos en caso de oposición y demanda de despojo violento y despojo judicial. Pudiera parecer que este segundo numeral estuviera un poco orientado a las nominadas acciones posesorias, pero no. Las acciones posesorias, particularmente las que son de dominio, particularmente la prescripción y otras más, esas son tramitadas por procedimiento ordinario, porque ¿cómo distinguirlas? Si ustedes van al Código Civil y no observan que hay un procedimiento, cuando no lo haya, respuesta ordinaria. Cuando las hay, sumario. ¿Sí? Tercer numeral, particularmente cuando son juicios de alimentos acá, ¿no? Y todo lo que tenga que ver justamente a esa materia, los incidentes. Juicios de alimentos que pueden bien sobrevenir después de un divorcio o antes de un divorcio, donde la regla general no es que te obligue que primero tiene que haber divorcio para demandar alimentos. No, tú estando casado puedes estar siendo objeto de juicio de alimentos sin que eso implique el divorcio. Pero ojo, que cuando ya hay divorcio, obviamente hay que tramitarse o deberá, no es que se obliga, deberá tramitar posteriormente el juicio de divorcio de alimentos. ¿Por qué? En el juicio de divorcio, si hay menores, ya se deja fijada una pensión provisional. Y cualquier incidente de esos se tramita acá, justamente por vía sumaria, ¿no? O sea, pero estos juicios son mucho pequeños, no, perdón, estos Son audiencias son rapidísimos, son una cosa claro, porque muy, la de muy, muy alimentos rápida, sí. fue como que súper pequeña, así como que la Sí, jueza sí. hasta... Sí, sí. Y siempre en este tipo de casos, las juezas siempre tratan de llegar a la conciliación. Siempre, siempre, siempre. Ah, sí, Siempre llegan a acuerdo. ok, ok, ok. Igual la del Porque Lindero, me acuerdo, porque... sí, sí, si en la linderos no hay oposición y hay acuerdo, incluso hasta se dice, bueno, yo, ya está bien, yo siento que hace que me pase, le voy a pagar 1.000. Vaya, ya, ok, arreglan ya, perfecto. Se acabó. Ya, ya, ya. No, es ¿Sí? que tampoco hay mucho dato que dar, pues. Mucho sobre este juicio de alimentos se ha cuestionado porque incluso unos le llaman, ¿para qué mandar esto a un juez si una tabla lo resuelve? O sea, es como que el juez es aritmético, porque la tabla ya te da el cálculo. O sea, ya está dado lastimosamente. Y eso siempre discutíamos, bueno, discutíamos, siempre nos hacíamos en un buen gesto de broma con dos de las jueces que anteriormente yo trabajaba en la unidad de familia, ¿no? Ahora, cuarto, algo que tomar en cuenta sobre este juicio de alimentos es que no se requiere, la norma determina que no se requiere la participación, el patrocinio de un abogado, porque el formulario, acá sí hay que hay que prestar total atención, se presenta una especie de formulario, no es una demanda como tal que tienen que redactarla, sino que es un formulario que ustedes lo obtienen desde la página de la función judicial, que ya viene básicamente por ser formulario estructurado y lo único que hay que completar son ciertos datos como los nombres de la madre o el padre quien está reclamando, del menor sobre quien ejerce la titularidad del derecho de alimentos, dirección domiciliaria para la citación, qué pruebas se tienen, pero se incluso tiene la casilla para tachar si tiene prueba documental, testimonial, y acá la prueba más contundente es el acta de nacimiento, se acabó, porque está inscrito tu nombre, sencillo, ¿no? Y claro, lo que se puede agregar es una hoja adicional, como para que en algunas casillas que no puedas agregar más información, puedas hacerlo y también complementar aquellos puntos que ustedes consideren faltan en el formulario y son los que exige el 142. ¿Sí? Indica que no deberá contar con un patrocinio jurídico obligatorio. Y es porque particularmente este tipo de casos los asume directamente la Defensoría Pública como órgano autónomo de la función judicial, dado que son casos muy, 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 muy sencillos por así decirlo, sencillos.
prolijos de entenderlo, ¿no? Número 4, el divorcio contencioso. Téngase en cuenta que en lo sumario debe haber o debe entenderse como una vía que existe siempre oposición, que siempre hay contradicción. Y en consecuencia, el divorcio por mutuo consentimiento nunca puede ser tramitado por esta vía. Lo que sí puede tramitarse por esta vía es el divorcio contencioso, que también es llamado divorcio por causal, que está regulado en el artículo 110 del Código Civil, donde cuando se llegue con la decisión por parte del juez en el cual declara disuelto el matrimonio, el vínculo matrimonial, antes de llegar a esa decisión, sí que deberá haberse previamente, digamos, arreglado, pero la norma menciona, entre otras cosas, resuelto cómo queda la condición de los hijos concebidos en el matrimonio que sean menores de edad en torno a tenencia, visitas, alimentación. ¿Sí? Mucho ojo con eso, porque si no se llega al acuerdo de cómo queda, la jueza deberá previamente dejarlo en un auto sentado y luego vendrá la decisión que da por finalizado el matrimonio. ¿Por qué? Porque la sentencia que interesa o qué es lo que resuelve, digamos, en mejor sentido, qué resuelve, ¿verdad? ¿Qué resuelve la decisión? ¿Qué es lo que resuelve? Es única y exclusivamente la disolución del vínculo matrimonial. Es decir, cuando ustedes discutan o estén conversando, dialogando con algún abogado, si les llegan a preguntar y decir, bueno, ¿y qué es lo que atiende principalmente la sentencia dentro de un proceso? Sencillamente la disolución del vínculo matrimonial, el divorcio. Punto. Cuestiones de alimentos y cosas accesorias, que así le llama la ley, se tratarán en un juicio posterior. ¿Sí? Numeral quinto, controversias relativas a incapacidades o declaratoria de interdicción y guardas. ¿Por qué se tramita por vía sumaria y no por ordinaria? Porque básicamente lo que estamos requiriendo, como insistía, es una especie de ratificación vía jurisdiccional acerca de una pretensión que sí está siendo controvertida inicialmente, pero que requiere ser abordada, tratada por el órgano jurisdiccional. Y estos son de los juicios cuando justamente se está requiriendo una especie de custodia, tratamiento y, podríamos decir, no manipulación en un mal sentido, pero sí al menos administración de los bienes, cuentas de las personas consideradas interdictas que necesitan, porque la interdicción no opera de oficio, no se presume de hecho, mucho menos de derecho, sino que tiene que ser declarada vía judicial. Eso tengan muy en cuenta. Numeral 6. Controversias relativas a facturas por bienes y servicios y a honorarios profesionales cuando no sean estas facturas que puedan ser cobradas por vía monetaria. Es decir, si ustedes tienen una factura de aquellas que, cuando veamos más adelante el procedimiento monetario, no cumple de monitorio, tendrán que hacerlo por vía sumaria. Jimmy, Sí. Una pregunta. El dilapidador, la dilapidación de bienes, formaría, o sea, el figuraría disipador, como el disipador. eso, disipador, gracias por Ujú. corrección. El disipador es candidato por interdicción, ¿verdad? Correcto, porque es una forma de interdicción. Ah, ok, ok. Esa era mi pregunta. Gracias. El toxicómano, Ujú. este, el apostador en juegos de azar, todo eso. Ujú. Perfecto, sí, sí El Código tenía. Civil los regula justamente en el capítulo de las capacidades cuando aborda los contratos como libro cuarto de las Cuarto. obligaciones. Ujú, ujú. Muchas Sí, gracias. ok, bien. 7, casos de oposición al procedimiento voluntario, es decir, el voluntario, como sabemos y lo habíamos anticipado, no debe ser observado como un procedimiento per se, un proceso, porque no se configura la relación jurídico-procesal, se desconfigura. Pero claro, ¿qué sucede cuando uno se opone y que la norma te dice el procedimiento voluntario, que ya lo vamos a ver en lo posterior? ¿Qué pasa cuando uno se opone? Pues obviamente ocurre esto, que se traduce, se convierte ese mismo procedimiento sin necesidad de sortear un nuevo juez, cambia la naturaleza del procedimiento y se va de un voluntario a un sumario.
¿sí? 8, cuando se trate de despidos intempestivos, aquí el legislador fue muy redundante. ¿Ya vieron ustedes derecho laboral? ¿Todavía no? No, 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 todavía no. Ya, ok, entonces se los dejo ahí como dato porque el legislador acá fue bastante redundante e impreciso. Habla dice del despido intempestivo de mujer embarazada o en periodo de lactancia y de los dirigentes sindicales. A ver, el despido intempestivo es para cualquiera. Cuando se trate de mujer embarazada o en estado de lactancia, no se llama intempestivo, se llama despido ineficaz. O al menos así yo lo conocí hasta hace poco. No sé si yo estoy tal vez un poco desactualizado, desfasado, ¿no? Pero consulten ese dato y me harán rectificar o ratificar lo que he dicho, ¿no? Pero ¿Cómo bueno, dijo? ¿Despido qué? el despido intempestivo No, no, opera lo para ineficaz. Despido ineficaz. ineficaz es cuando se trata de mujer embarazada o en periodo de lactancia. Ah, sí, aquí dice figura legal que protege la estabilidad laboral de mujeres embarazadas en periodo de lactancia o dirigentes sindicales, declarando nulo el No, despido si no estas. existe una Ujú. figura de despido intempestivo de mujer embarazada. No, el despido intempestivo es intempestivo y ya. Y ese más bien ocurre para todos, menos para mujer embarazada y en estado de lactancia porque ellas se sujetan a otro régimen. ¿Cuál? Ineficaz. Porque con el despido intempestivo, ¿cuál es la diferencia? La distinción es que el despido intempestivo corta toda relación laboral y se te hace acreedor a ti de una indemnización bastante alta. En cambio, con el despido ineficaz es que hasta que se resuelve el caso y cuando se resuelva, significa eso, es ineficaz, no surte efectos, significa que no se tomará en cuenta como despido, regresas a tu puesto de trabajo y se te compensará, se habla de una compensación respecto del tiempo que estuviste separada de la institución. Entonces, Profe, disculpe, estamos pero locos. el intempestivo, claro, no sé que no nos han dado la hora, pero eso es cuando me despiden sin razón alguna y me tienen que dar un... Exacto, exacto, es eso. ¿Y eso dónde se resuelve? ¿En ordinario? No, 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 en sumario porque el código de trabajo, y aquí vamos a la numeral 1 del 332, las ordenadas por ley. El código de trabajo te dice eso. Ah, A ver, dice así, todo conflicto laboral en ocasión del despido intempestivo será va- sustanciado vía procedimiento sumario. Esa es la famosa remisión normativa, numeral 1 oh, del 332, remisión por ley, ordenadas por ley. ¿Sí? ok, ok. Entonces, averigüen, les digo, les invito a averigüen sobre la diferencia entre, y pregúntenle a algún laboralista si existe la figura de, si para la mujer embarazada, cuando se la despide, ¿qué figura opera? ¿El despido ineficaz o el despido intempestivo? Y van a ver ciertas discusiones ahí, ¿no? Em, 9, que son las que están previstas en el 326, numeral 4, literal E, que precisamente habla sobre las expropiaciones de ocupaciones temporales. Eso fue una reforma que viene en ocasión de una reforma del COTAT. Y 10, la partición no voluntaria cuando existe oposición. Ahora bien, este tipo de procedimiento, siguiendo casi la misma lógica del procedimiento ordinario, por ser menos riguroso, no menos solemne, sino menos riguroso, no es que no contempla audiencia, sí contempla audiencia, sí que contempla audiencia, pero sucede que en estos casos, particularmente, ya no se habla de dos audiencias, sino que se habla de una audiencia única, donde más bien se van a hablar de audiencia única con dos fases. Misma lógica, mismo ideal. Tratemos estas dos fases de audiencia única bajo los mismos pasos que contemplan la audiencia preliminar, fase uno de la audiencia única, audiencia de juicio, fase 2 de la audiencia única. ¿Me captan la idea? Sí, 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 sí. O sea, en la misma audiencia se realizan las dos partes. Exacto, las dos Claro. fases se realizan ahí. Ajá. Ok. Donde la primera fase serán cuestiones de validez, procedimiento, secciones previas, asignación de los puntos de controversia, solo que el tratamiento probatorio se traslada a la segunda fase cuando ya trata tratamiento probatorio y otras cosas. Entonces, como características indispensables a tomar en cuenta de este tipo de procedimientos es que es un proceso de conocimiento, insistimos, tiene reserva legal, es de audiencia única, inaugura justamente esta audiencia única
es más sencillo frente al procedimiento ordinario y es de informativo normativo, inspira o sirve colma en ausencias normativas respecto de cuestiones procedimentales asignados a los procedimientos ejecutivos, monitorios y también al voluntario. Un dato también no menor que debemos resaltar es que en el procedimiento sumario existe una regla muy clara que sí se aleja como en el procedimiento oral sí se permite. En el procedimiento sumario no se permite reformar la demanda porque es más breve, es más laxo. Así tampoco se admite todo tipo de reconvención más que solo sea la reconvención conexa que es la que está regulada en el 145 del COGEP. Ahora bien, ¿cuál es esa audiencia sumaria? Acá, según la audiencia única, según el procedimiento sumario, sigue la misma lógica, la misma idea que las audiencias que están comprendidas para el procedimiento ordinario, pues, entre otras cosas, una vez que ustedes presentan la demanda, ¿verdad? Ustedes presentan la demanda, se tiene, según el 333, y vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? Perdón, aquí no son 30, son aquí, son 15 días. Se tiene un esquema bastante sencillo de entenderlo. Por favor, vamos leyendo uno por uno de los numerales del 333, por favor. Del COGEP, ¿verdad? Sí, el COGEP, ajá. Un segundo, es que recién me senté en la silla, estaba moviéndome fuera de la oficina. Yo lo tengo aquí abierto, profe, lo leo Ah, yo. ya, dale, bro. Adelante, adelante. Ya, dice procedimiento. El procedimiento sumario se rige por las siguientes reglas. No procede la reforma de la demanda. 2. Solo se admitirá la reconvención conexa. 3. Para contestar la demanda y la reconvención se tendrá un término de 15 días a excepción de materia de niñez y adolescencia y del despido intempestivo de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y los dirigentes sindicales que será de 10 días. El Correcto. Estado y las... Primera pausa aquí. Disculpa la interrupción. Voy a estar así un poco jugando. Ok. Eh, Ustedes cuando ya tengan la certeza de que ha sido citado y que el citador ya puso en conocimiento de Secretaría, que ustedes pueden revisar eso en su expediente, que dice justamente razón de citación, ¿cierto? No se olviden que los jueces no te convocan de oficio. Ustedes tienen que hacerle eco y decirle, señor juez, señora jueza, ya está citado, convóquenos a audiencia. Pero ¿cuándo presentarlo? Cuando se agoten los 15 días que la ley determina, tomando en cuenta que no sea niñez, que no sea despido intempestivo de mujeres embarazadas, que debe llamarse ineficaz, insisto, que deberá ser 15, o si no, en el caso contrario, deberán ser 10 si opera esta causal de acá. Pero si no es de estos tipos, serán 15 días cuando bien sea citado o bien ha fenecido el término para contestar la demanda. Entonces, la norma aquí nos deja algo que entrever. ¿Son 15 días que yo tengo que esperar después de citado o son 15 días después de la contestación? La norma me expresa un doble sentido. ¿Cuál? Me indica de manera implícita que primero se tiene que tomar como punto de partida que la norma le concede al demandado comparecer con su contestación en un tiempo de hasta 15 días como días término. La lógica es esa. Yo puedo presentar mi escrito que una vez que sea citado, puedo presentar en los 15 días. Entonces, puede ser lo mismo que yo diga. Puedo presentar mi petición de que se convoque audiencia o que la audiencia se convoque 15 días, término después de que sea citado, o 15 días término después de que ha contestado la demanda. Al final de cuentas, es la misma ruta. ¿Por qué? Citada la persona, tendrá 15 días para contestar. ¿Sí? Pero hay algo. La norma me pone justamente esto, Perdón, que es que la me convocatoria, no, disculpe, se me robotizó disculpe, dijo, lo último no le logré escuchar. ¿cuál último? No. No, dijo la convocatoria, eso fue lo único que dijo. Ya, la convocatoria Ah, ya. deberá ser después de citado o
después de contestar la demanda. La norma, ¿qué me dice? La audiencia tendrá que ser convocada te dice el numeral 4 en el término máximo de 30 días a partir de la contestación a la demanda. ¿Sí? Pero te dice que en temas de aquí, de familia, ¿verdad? Son de 20 días. Entonces, hay que tomar en cuenta algo. Son 30 para convocar. Que pongamos, se señalará. Hagamos de cuenta esto, convocará. ¿Sí? O sea, 30 días pero después de De contestar contestar la demanda. Sí, o cuestión sea, que viene a formularse lo siguiente. Viene a formularse lo siguiente. Ojo, citado, el demandado tiene 15 días. 15 días para contestar, si no son de este caso acá, ¿verdad? Claro, si no son 10. O 10 días, si es de esta materia acá. Y cuando sean acciones que se dirijan por procedimiento sumario contra el Estado, es decir, donde el Estado sea el demandado, serán 30 días como si fuera una especie de juicio ordinario. Eso, o sea, tengamos en cuenta tres términos para contestar. 30 Ya. días si el demandado es institución pública. 30 días si no es institución pública y es cualquier otra persona, ¿verdad? Perdón, estamos para contestar, perdón, para contestar. No, o sea, para contestar demandas son 15 días. 30 institución pública, Ajá, 15, ¿verdad? 15 días, todos menos los de niñez, de expediente de mujer embarazada, de dirigentes sindicales, que serán de 10 días. Entonces, tres términos se maneja la contestación de la demanda en procedimiento sumario. ¿Sí? 30, 15 días. Recalco. Tres tipos de términos hay para contestar la demanda en procedimiento sumario. 30 cuando sea la institución pública la demandada. 15 días cuando sea cualquier persona, menos cuando se trate en materia de niñez, de expediente intempestivo, mujeres embarazadas, lactantes, dirigentes sindicales, que se da de 10 días. ¿Correcto? Pero eso es para contestar. ¿Cuándo se tiene que convocar audiencia? Ya aquí la norma sí me cierra y me dice, tú no puedes pedirme que convoque sin antes fenecer o culminar el tiempo que la ley le da al demandado para comparecer. Y en este supuesto, yo tengo que esperar los 30, los 15, los 10 días que se tiene para comparecer y recién de ahí sumarle máximo 30, ¿verdad? Máximo 30 para todas las materias o máximo 20 días cuando se trate de materia de niñez y adolescencia, de estudiantes vestidos de mujeres embarazadas, periodo de lactancia o dirigentes sindicales, que serán de 20 días. Entonces, supongamos que es materia de niñez. Un momento, por favor. Supongamos que es materia de niñez. ¿Cuántos tiempos yo tengo que esperar para poder presentar el escrito al juez y decirle convóqueme? Hacia lo rápido. Se citó, digamos, se citó. ¿Cuántos días son en materia de niñez? Eh, una vez citado, citó, tiene 15 días para contestar, 10 días para contestarme la demanda y ahí tiene 20 días para convocar la Es audiencia. decir, ¿en cuántos días tú tienes que esperar en 30. términos? 30, correcto, es una sumatoria. ¿Sí? Eso debería esperarse. Ahora, hagamos de cuenta que sea la institución pública la demandada. ¿Cuántos días son? Citados son 30 días para que conteste 60. y después de 30, 60. Término. Estamos hablando de 3 meses. Claro, Y no, esperando el tiempo en que citen, ¿no? claro, términos son los días de calendario, no son laborables. Laborales, únicamente Ah, laborales. son los laborales. Solo laborales. Términos laborales. ¿Y cómo se llama Plazos cuando son todos. eso? Plazos. Ya, Ujú. 30, o sea, no, son, ¿Estamos? son de más de 3 meses, profe, son unos 4, 5.
O sea, si son 30, 30, 60, son 20 meses, son 20 días, suponiendo que no haya feriado, 20 días por mes. 3 por 20, 60 ahí están. 3 meses, 4 meses más o menos. Claro. ¿Sí? No, Ahora, sí, sí. ¿cómo se sustancia? Aquí están justamente las fases que están contempladas para el procedimiento sumario. ¿Sí? Son dos fases. Una que refiere como si fuera la audiencia preliminar en el procedimiento ordinario donde se van a tratar cuestiones procedimentales de validez. ¿Qué cosas? Saneamiento, fijación de puntos de debate que será el objeto de la controversia o las pretensiones y una conciliación promovida. Siempre. Conciliación promovida siempre. Si no hay conciliación, pues saltamos a la siguiente fase que ya son cuestiones materiales probatorias, donde en un primer punto como había rescatado, se traslada, ya no se dará en primera fase, sino que se dará en segunda, el debate probatorio, donde será anuncio y admisibilidad. Luego de eso vendrán los alegatos de inicio, la práctica de los medios de prueba admitidos, los alegatos finales y la decisión oral. Audiencia que también se puede suspender según el COGEP, artículo 82, por 10 días, menos en materia de niñez que tengan que ver sobre alimentos, tenencia, visita, patria potestad, entre otras, que no se puede suspender bajo ningún concepto. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, es un procedimiento mucho más tenue, más ligero, más laxo, porque, insistimos, ya es una titular de un derecho que ya viene predefinido, preconcedido, bien por la ley o por un instrumento. ¿Sí? Ok. Profe, dos preguntas cortitas. ¿A qué se refiere con que no procede reforma de la demanda? O sea, si la demanda se presenta mal, no se sana. Ya no puedes reformarla, sí, porque tú en el procedimiento ordinario, ustedes recordarán, se puede reformar hasta antes de la citación. Claro, o sea, de que yo puedo corregir los errores en la Ajá, demanda. exacto, sí, no, no puedes. Y si la ¿Por qué? demanda, Porque son los tiempos más cortos. y si la demanda está mal escrita, que me la archivan directamente. Preferible no pongas reforma, sino que pon el retiro de la demanda. Y Porque vuelvo. Claro, el retiro no te exime volverla a presentar. En cambio, si tú haces desistimiento, sí, ahí sí es diferente, ¿no? Se recordarán ustedes las formas extraordinarias de ok. culminar el proceso, ¿sí? Tengo que volver a meter la demanda. Ah, ok. Sí. ¿Y a qué se refiere con reconvención conexa? El 145, si nosotros nos venimos al 145 rapidito, Ajá. ¿verdad? La norma te dice que tú puedes reconvenir. ¿La reconvención qué es? Es una especie de Contrademanda. contrademanda, exacto. Pero la reconvención puede darse en dos figuras. Perdón, no es el 150 y Acá 54, procedencia de la. 154, sí, ajá. La reconvención es conexa solo cuando se trate sobre el mismo objeto, la misma causa, la misma pretensión. No es que yo puedo reconvenir como en el ordinario, que si tú me demandas por una deuda, yo puedo reconvenirte por incumplimiento de un contrato, porque son procedimientos ordinarios, cobro de deuda en procedimiento ordinario, es compatible. En cambio, la reconvención conexa sí que te exige, sí que te obliga justamente a que guarden la misma identidad de la pretensión dentro del procedimiento que tú pretendes reconvenir de forma conexa, ¿sí? Por, ej- por ejemplo, puede ser, por ejemplo, Alimentos contra alimentos, pero eso nunca eso se iba a va a decir. poder ver. O sea, mi mujer me demanda porque según ella tiene el niño y me está demandando por alimentos, pero yo le digo, no, yo soy el que tengo el niño, entonces le meto la reconvención que Sí, hay pero para. no, pero el reconvención conexa en alimentos no cabe, porque tendrás que hacerlo como vía incidente. Ya, ya, ya. Es aparte, sí. Ujú. Ok, profe, listo. Eso era todo. Bien, entonces, chicos, lastimosamente tengo esta sustentación a pocos minutos. Nos veríamos el próximo viernes, pero como dato adicional es que ya esta iba a ser nuestra última clase en cuanto a contenidos. No pudimos avanzar más por esta bendita sustentación. Pero bueno, el siguiente viernes nos conectaremos para terminar de ver los procedimientos voluntarios, monitorios y ejecutivos. La actividad ya la dejaré cargada máximo el domingo para que la puedan presentar hasta el martes y les daré las indicaciones de qué es lo que se tiene que hacer. ¿Estamos claros? Listo. Porque lo Listo, que profe. Sí, tenemos, profe. porque lo que nosotros tenemos pendientes en cuanto a contenido de esta materia es, permítanme en un momento y corroboro.
nosotros tenemos como evaluable, como calificable, es el ensayo, que ya lo tienen que haber visto en el sistema, ¿verdad? Sí. Ya, entonces El ese ya les ensayo y el de, análisis del caso. ya, el análisis de caso que va a ser una especie de, que tal vez que solamente hagan una forma de, no, yo les haré el caso, les hago el caso, no quiero hacer todavía simulación de audiencia, no, porque hay algunas cositas que todavía falta tratar sobre las imposiciones de recursos en audiencia preliminar, entonces no, tiene que ser muy bien eso. Entonces, yo les daré las indicaciones en el transcurso del domingo al lunes, ¿sí? Listo. Muchas Bien, gracias. entonces, Buena suerte. Esos son los dos insumos que va a haber este RDA, profe. solamente eso, solamente eso, Genial. ¿sí? Entonces, nos vemos, se cuidan, nos vemos el próximo viernes. Está bien, pase Ah, muy bien. profe. Pasen bien, Cuídese, profe. pasen bien.